Sache Mojos. Ejamipco meme noviono. Buenos días, señoras. Ejamipco tata noviono. Buenos días, señores. Nuestro saludo, como es costumbre ya aquí, al comenzar Sache Mojos en el idioma mojeño trinitario. Y este programa se inicia, claro, como antesala al 18 de noviembre, fiesta departamental en el departamento del Beni. Beni, José Vallivian, Mojos, son los términos más nombrados en estos días. Se los escucha en los actos, celebraciones, tradiciones, homenajes y presentaciones de diversa índole en todas partes. Pues es el 18, es la fiesta grande del departamento del Beni. El 18, incluso hay canciones que ya anticipan la llegada del aniversario. Pues con esa introducción no hay más que decir. Los invito a tomar el asiento o la posición que quieran para escuchar el programa cultural Sache Mojos. Homenaje a la rebelión de Mojos. En el mes aniversario del Beni, un hecho coincide en noviembre. Es la rebelión mojeña, registrada en la antigua reducción indígena de la Santísima Trinidad, el 10 de noviembre de 1810. Esa sublevación fue fundamental para la región, para la zona, aunque fue desapercibida para la rebelión que había empezado en el resto de la región dominada todavía entonces por el Imperio Español, en América. Ese mismo día, 10 de noviembre de 1810, en un cabildo, la población de Potosí levantó a ese pueblo para desconocer la autoridad de los conquistadores de España. En cambio, lo que sucedió en Trinidad y Loreto supuso la salida de las autoridades, así, de cajón, de pronto. Duró poco, porque después de 2 meses los colonizadores se reorganizaron, se rearmaron y tomaron presos y mataron a los líderes indígenas de Trinidad y de Loreto. Dicho sea de paso, Loreto y Trinidad fueron las dos primeras misiones evangélicas constituidas por los misioneros jesuitas en esta región, en la entonces provincia colonial de Mojos. Pues la sublevación de Mojos quedó en los informes de los mismos españoles y más de 200 años después los historiadores encontraron esa referencia y reivindicaron la acción de los indios de esta región. La gesta indígena de noviembre de 1810 se plasmó en el reconocimiento a Pedro Ignacio Muibateco como héroe de la independencia americana también, igual que otros muchos. Entonces, el 10 de noviembre es una fecha histórica nacional. Se rinde homenaje hoy a sus protagonistas. Eso fue, en resumen, lo que sucedió hace más de 200 años y lo que sucedió esta semana pasada, una referencia, un homenaje, un acto especial, un acto cívico para recordar a los 215 años del alzamiento de la población indígena de Trinidad y de Loreto, en esta antigua provincia colonial de Mojos, que hoy es el departamento del Beni y también parte el departamento Pando y parte de lo que es el norte de La Paz. Entre notas y voces. El Instituto Universitario de Artes en Trinidad entregó distinciones especiales a 3 artistas venianos: el cantautor Rolando Virués Ruiz, Chacho Virués; el cantante Óscar Velarde Cuellar, Picholo;
Velarde y Robert Fernández Arteaga recibieron sendos diplomas de la Universidad Estatal. El homenaje fue realizado al final de un conversatorio realizado en la Universidad Autónoma del Beni con motivo del 183 aniversario de la creación del Departamento del Beni. Un conversatorio que habló sobre diferentes facetas de la evolución del arte en la región beniana. Nuestras felicitaciones a Chacho Virués, a Pichol Velarde y a Robert Fernández. Robert Fernández es el líder de la agrupación musical Son Tres. Un grupo de reconocidas personalidades ha sido distinguido por la Universidad Autónoma del Beni en el mes aniversario departamental. El reconocimiento se entregó en un acto especial en coincidencia con el acto de reconocimiento que hizo la Universidad Beniana al bicentenario de Bolivia. Y claro está, en medio de los homenajes que se realizan con motivo del nuevo aniversario de la propia Universidad José Valleviano. Felicidades a todos los que recibieron. Y a propósito de reconocimientos, compartimos el que fue entregado esta semana por la Asamblea Legislativa del Estado de Rondônia, Brasil, a la profesora y escritora Gaby Cuellar Camacho. El Parlamento rondoniense alabó la labor cultural, humanitaria y labor social de la profesora Gaby Cuellar en la región fronteriza boliviano-brasileña. Gaby es una reconocida autora, además de maestra, en la ciudad de Guayaramirim, frontera con el municipio de Guajaramirim, en el estado de Rondônia, Brasil. Felicidades a Gaby, que es una frecuente escucha oyente de Sachemojos. Un parlamentario destacado. La Casa de la Cultura del Beni ha declarado socio honorario a Guillermo Richter Asima. La incorporación se efectuó en un acto especial. ¿Quién es Guillermo Richter? A nivel departamental es muy conocido. A nivel nacional también. Él empezó a destacarse en su actividad política, especialmente la parlamentaria, porque ejerció como diputado y senador por el departamento del Beni en como 2 décadas. Richter es un abogado beniano nacido en San Joaquín y se desempeñó, como dijimos, en el área política por varios años. Fue diputado, senador, esto es creo lo más importante, fue uno de los actores principales en la recuperación del 3% de las regalías petroleras de Santa Cruz. En ese acto, el exdiputado y senador Guillermo Richter hizo una remembranza de todo este proceso originado en 1938, cuando por una ley, después de un acuerdo regional entre Santa Cruz y las brigadas parlamentarias del norte del país, acordaron ceder una parte del 11% de la regalía petrolera cruceña. Dijo el parlamentario que en esa gestión por las regalías hubo una especial coincidencia entre la brigada parlamentaria y el Comité Cívico Regional. Coincidencia que ahora defendió como necesaria unidad para seguir consiguiendo logros en favor del Beni. El nuevo socio honorario de la Casa de la Cultura tiene escrito un libro, Memorias Parlamentarias, en el que reseña las principales acciones en su gestión legislativa. Son también socios honorarios de la Casa de la Cultura del Beni María Esther Chiriqui Bejarano, señora Tonchi, José Enrique Villar, Pepe Villar, Edwin Bauce Leigue, Sonia Villar de Bauce, Rosario Villarroel de Llaveta, Yuli Natush Henrich, la profesora Yulita, y el profesor Zoilo Salces Paz. Bienvenido,
el abogado Guillermo Richter Asimani a la Casa de la Cultura. Normalistas bailan folclore. En el ámbito educativo, el aniversario departamental veniano también tiene expresiones de homenaje. Es lo que realizó la Escuela Superior de Formación de Maestros Clara Parada de Pinto esta semana en Trinidad. Alumnos de las diferentes carreras normalistas exhibieron su conocimiento, su habilidad, su gracia en los bailes folclóricos regionales. El desfile folclórico de los normalistas se efectuó en la Plaza Valliviana. Los futuros maestros desafiaron el sol de la tarde de ese día para mostrar las danzas tradicionales de la cultura de los pueblos del Beni. Un aplauso para los estudiantes normalistas de Trinidad. Diccionario tradicional. Un diccionario necesario y exitoso se presentó esta semana. Se trata del Diccionario Tradicional Beniano, del autor Saúl Robles Villavicencio. Tengo en mano la nueva edición porque es la segunda edición de esta obra que reúne voces, frases y expresiones populares de los benianos. En mi otra mano tengo la primera edición. Esta es la nueva, que tiene más volumen, más páginas, más voces, dice, más contenido, dice el autor. El profesor Robles presentó el diccionario 3 años después del lanzamiento original de la primera. Esto para nosotros demuestra que tuvo grande aceptación en el público. Saúl nos comentó que tuvo pedidos en el Beni y en las otras ciudades del país. Felicitaciones al profesor Saúl Robles Villavicencio, que además de ser maestro y ser escritor, en este caso investigador, es también un eximio declamador de poesías. Felicidades, Saúl. Calendario histórico regional. En noviembre festejamos el mes del Beni. Calendario histórico regional, año 1903, 17 de noviembre. Se firma el Tratado de Petrópolis entre Bolivia y Brasil. Por el acuerdo, Bolivia cede a Brasil 191.000 kilómetros cuadrados, la mayor parte del actual del territorio Acre, para zanjar la guerra del Acre iniciada por la invasión de civiles brasileños al territorio boliviano. A cambio, Brasil se comprometió a dar una compensación de 2 millones de libras esterlinas y la construcción del ferrocarril Madera-Mamoré. Convenios posteriores modificaron el tratado para construir un puente de unión entre las ciudades de Guayaramirín y Guajaramirín. En 1938, Brasil y Bolivia firman el Tratado de Vinculación Ferroviaria por el que al año siguiente se debe construir el ferrocarril Corumbá-Santa Cruz con la compensación del Acre. Calendario histórico regional, año 1905, 17 de noviembre. El presidente Ismael Montes Gamboa firma el decreto por el que se crea Puerto Sucre, en la margen occidental del río Mamoré. El sitio se encuentra en las inmediaciones de la Cachuela Guayaramerín. El decreto dispone la expropiación de los terrenos privados que sean necesarios para la instalación del puerto. El 22 de septiembre de 1915, en su segundo mandato, el mismo presidente Montes dispone por decreto que la instalación se llame Puerto Guayaramerín. Esa fecha es adoptada como la fecha cívica de Guayaramerín. Calendario histórico regional, año 1927, 17 de noviembre. Nace Luis Rivero Parada en San Ignacio de Mojos, maestro, compositor e investigador. Fue maestro y director del Colegio Sócrates Parada Ewes. En Trinidad fue director del Colegio Nacional 6 de Agosto, autor de los temas musicales
ignacianita, Kama Tucare y Sendas Cruzadas, entre muchas más. Se le reconoció el Premio Departamental de Cultura en el año 2019. Escribió también varios libros, entre ellos La monografía de la provincia Mojos y Biuri Zamoré, folclor mojeño. Fue integrante de la Comisión de Límites del Comité Cívico para la Defensa del Territorio en las Fronteras Sur. Fue representante de Mojos en el Consejo Departamental del Beni, antecedente de la Asamblea Legislativa actual. Fue proyectista de la resolución que instituyó la bandera verde departamental con las 8 estrellas correspondientes a las 8 provincias. Calendario histórico regional, año 1842, 18 de noviembre. Se crea el departamento Beni por un decreto del general José Vallivian, en homenaje al aniversario de la batalla de Ingavi. El decreto de creación establece una división de 3 territorios, las provincias Mojos, Caupolicán y Yuracarés. El decreto dice que la capital del nuevo departamento se fijará posteriormente. 3 meses antes, el 6 de agosto de 1842, el presidente Vallivian declaró al Beni independiente de Santa Cruz y dictó una serie de medidas en favor de los indígenas. Calendario histórico regional, año 1926, 18 de noviembre. Se oficializa como símbolo departamental el himno del Beni. Se canta en el acto de homenaje al departamento. Era prefecto el teniente coronel Luis Rivero. Antes, el 6 de agosto del mismo año, se había estrenado en un acto solemne del distrito escolar, en presencia del autor de su letra, Alfredo Pereira Lanza. Calendario histórico regional, un sector especial, aquí en Sachemojos. Un homenaje a Luciano Durán Boger. En 1904, un 12 de noviembre, nació en Santana de Yacuma el niño Luciano Durán Boger. Nadie hace 121 años imaginó lo que sería ese bebé. Luciano Durán es reconocido hoy como uno de los poetas y novelistas bolivianos más destacados del siglo XX. Para conocer lo que fue este literato, contactamos a uno de sus hijos, José Luis Durán Mendoza. José Luis reside en Guayaramerín, donde ocupa un cargo en el área cultural de la alcaldía de ese puerto. Damos la bienvenida a José Luis Durán Mendoza, hijo de Luciano Durán Boger. Bienvenido, José Luis. Quiero dar la bienvenida al programa a José Luis Durán Mendoza, que nos atiende desde Guayaramerín. José Luis, bienvenido a Sachemojos. Muchas gracias. ¿Cómo está usted, don Juan Carlos? Mucho gusto de estar aquí con usted. Muy amable, muy amable. Bueno, vamos a hablar de una persona que usted conoció, no sé en qué grado y usted nos los va a decir. Es nada menos que Luciano Durán Boger. Luciano Durán es su papá y don Luciano Durán nació un 12 de noviembre, o sea, hace pocos días en relación a nuestra emisión. Sí, él nace en 1904 en Santana de Yacuma. Sus padres venianos también, Aurora Boger, Villavicencio y Luciano Durán Pérez. Ella era ama de casa y su papá un notario y escribano, ¿no? Entonces, crece ahí en esos viajes entre Santana y Trinidad. Siempre estaban muy apegados con la capital del Beni y ahí va creciendo hasta los 9 años cuando lo expulsan del colegio de la parroquia debido a que el cura, un sacerdote de apellido Rivero, que es notable dentro de la religión
católica en el Beni, y era muy, supuestamente era muy rudo con los alumnos, y cabalmente los achicoteaba, los chicoteaba, y él era reacio a eso. Ya desde niño él era muy fuerte, no se dejaba humillar, en fin. Y Rebelde. el sacerdote, que era profesor, los chicoteaba, los chicotes. Y entonces él le agarra el chicote en lo que le iba a dar, porque él estaba defendiendo a un amigo, un compañerito, y de pronto también lo va a chicotear a él, y él lo jala al cura, como él decía, y le da la vuelta. De esa manera, de pronto, claro, no dejaba de ser niño, y el cura mayor se cae encima del escritorio y golpea su columna en la punta del escritorio, y queda pues harto tiempo seguramente y, sin poder moverse. Y entonces la parroquia, qué sé yo, las madres, eran familias conocidas, al frente de la misma iglesia vivían en esa cuadra ahí cerca, y entonces hacen una junta y lo expulsan al niño de 9 años, Luciano Durán Bover. Y entonces Luciano tiene que irse a estudiar a Trinidad. Su madre, Aurora, lo lleva directamente a Trinidad por el río de Ayacuma y Almamoré, navegan hasta allá. Ahí estudia los años que habían en Trinidad para estudiar. Seguramente en 1904 ya había secundaria, y sale la secundaria y decide irse a los 17, 18 años a La Paz a estudiar Derecho en la Universidad de la ciudad de La Paz. Y ahí estudia Derecho. Está en ello cuando lógicamente ya está pues por 20 y pocos años, y viene la cuestión de toda la juventud ya con la fuerza ya, o contrarrestando las cosas que ellos no ven conveniente para una Bolivia de los años 20, ¿no? De los años 20. Y va en contra de todo lo que estaba pasando. Y se dedica a eso, entre medio de estudiar y dirigir grupos de lectura, todo lo que iba, y lógicamente el comunismo, ¿no? El estudio de la ideología marxista, leninista, etcétera, etcétera. Y entonces esa es su juventud. Cuando Federico Román, por ejemplo, se acerca a Nicolás Suárez y le pide apoyo con carta del presidente Siles para que ayuden a abrir la carretera, el camino de Guayaramerín a Cachula Esperanza, que ya era una senda, que era la senda Suárez, por donde metían el ganado caballario y vacuno desde el río Mamoré. Ya estaba abierto eso. Entonces Federico Román se toma las atribuciones, se apega, ya habían tenido su discordia con Nicolás Suárez, y se apega a la Cachuela, a Esperanza, para pedirle ayuda, ¿no? La ayuda prometida por Nicolás para abrir el camino. Y cabalmente Luciano estaba, ¿cómo se dice? Desterrado, o sea, estaba con 20 y pocos años. Le toca trabajar en ese camino, abrir a manos de Federico Román, que dice él mismo que los chicoteaba, decía él, los chicoteaba, los escupía en la cara a los soldados, Federico Román, y los guasqueaban para que no se rindan, abriendo el camino que hoy ya es carretera, ¿no? Hacia Cachuela Esperanza, desde aquí. Eso está en su biografía, de su autobiografía, ¿no? Entonces, bueno, ahí él vuelve, lógicamente, por los años ya veintitantos,
él conseguía liberarse, conseguía escapar, él se las buscaba para estar libre y como dice Pedro Simosi, dice una vez que en una entrevista, Pedro Simosi, que fue su pupilo dentro de la poesía, que es otra etapa posterior, este, ya el mayor se encuentra en Gibraltar y dice un comentario que hace Pedro Simosi que Luciano Durán Boger nunca trabajó. Y es verdad, nunca trabajó. La última, bueno, cuando vuelve de Lausanne, de Europa, otro gran notable veniano le da, que era en el momento era encargado de la biblioteca de la Cancillería, lo invita a Luciano ya con 80 y tantos años para ser encargado de la biblioteca de la Cancillería. Es el escritor, bueno, voy a recordarlo después. Es un gran escritor que lo invita a hacer también, a trabajar. Ahí es su único trabajo registrado como para, ¿no? Después él vivió así y fue su modus vivendi porque no podía trabajar en ninguna institución, porque él paraba en las calles de La Paz gritando las realidades de los gobiernos antes de la guerra del Chaco, después de la guerra del Chaco, en toda la época, en todo su vivir, ¿no? Hasta cuando llegará la etapa de Chile ya, ¿no? Vamos a ir Entonces entonces a ese estuvo momento. también. Vamos a llegar entonces al momento de previo a la guerra. ¿Es estas circunstancias, esta actitud rebelde ya política la que le hace renegar de su conscripción? Él decide no ir a la guerra. ¿Qué sucede? No, cabalmente lo apresan a él y a otros jóvenes que iban en contra y que de noche salían a gritarle al gobierno antes de Salamanca, a Salamanca, que era un sátrapa. Para él era un sátrapa, toda la vida lo nombró así, y con todo respeto lo digo, pero él no guardaba miedos de decir, y entonces decían, lo trataban a Salamanca como el que iba a llevar a la nefasta guerra del Chaco, y lo predijo y dijo que iba a ser el peor desastre del siglo XX para Bolivia. Y lo fue, pues, ¿no ves? Entonces, cabalmente, en esa etapa lo agarran y Salamanca lo manda a encarcelar a todos esos jóvenes, y ya él estaba pues con 30 y pocos años y siempre intentando estudiar seguramente, pero pasaba clases a toda la gente joven de la carrera de Derecho y también de Historia, de Literatura. Ese era su escape de él, digamos, intelectual en su primera juventud hasta los 30 y tantos años, cuando entra al Panóptico de San Pedro y estuvo los 5 años los, todos los años de la guerra, el tiempo que duró la guerra del Chaco, entonces del 32 al 35, ¿no? Y está ahí él, ayuda en algún momento a escapar a un amigo vestido de cholita, eh, pero él estuvo firme para, para salir de ahí con la frente bien alta, habiéndole gritado a todo el gobierno que lo que estaban haciendo las dos petroleras mundiales, la Shell y la Standard Oil, era una guerra entre ellos, ¿no? El Paraguay, los pozos petrolíferos, que se peleaban estos para dominar el petróleo en Sudamérica. ¿Cómo surgen las primeras novelas? Lo primero que escribe eran poemas, ¿no? Tanto es así que, bueno, sí existen anécdotas. Hay un gran escritor que no recuerdo mucho, no es escritor, pero creo que fue periodista. Voy a buscarlo para que en otra oportunidad lo citemos. Él es el que escribe sobre la obra Sangre en la Esmeralda cuando estuvieron en Chile, en el estadio de Chile, ¿no? Presos, y se encuentran ahí
porque eran comunistas los dos. Entonces, fue también, estuvieron presos en el Panóptico, en la Guerra del Chaco. Entonces, se encuentran de nuevo en el Monumental de Fútbol de Santiago de Chile, cuando el 71, ¿no? Entonces, esa otra etapa fílmica. Todas sus etapas de él como escritor y político son fílmicas, son como para una serie espectacular de, de de la cine. historia. Si fuéramos libres un día y poderosos económicamente para hacer cine, para hacer teleseries, hubiera sido genial que tuviéramos un día esa posibilidad, porque realmente yo soy su hijo, pero yo fui aprendiendo la vida de mi padre, conociendo, y fui cada página que leí, cada libro, cada recorte de periódico de la época, todo lo que he leído me llena de felicidad, de, de, de respeto y de honra, porque por la patria, por lo que luchó con su ideal al amor a la patria. Esos eran los verdaderos patriotas. Abrieran camino los presos. No los mandaban a la prisión así nomás. En, en, en el Panóptico, en el caso de la guerra del Chaco, sí estuvieron presos porque ellos eran considerados para los gobiernos de turno, como llamaban. En el diccionario Sí, cultural boliviano eh, se incluye la opinión de Pedro Shimose, usted lo ha señalado hace un momento, y que Pedro sí, en el año 2011 dice lo siguiente: la poesía de Luciano Durán, difundida mediante recitales y conferencias, promovieron en los pueblos del Beni los ideales vanguardistas en ambientes parroquiales y provincianos, estancados hasta mediados del siglo pasado en el romanticismo, el modernismo y en serviles imitaciones de los 20 poemas de amor. Y una canción desesperada se refiere a Pablo Neruda. La publicación tardía hizo que su poesía pareciera anacrónica. Incorporó a la literatura boliviana voces regionales cambas, canto a la naturaleza exuberante, exaltando la belleza de las mujeres y el retrato de la personalidad viril del hombre. ¿Qué comentario podría hacer usted añadido a esto que dice Pedro Shimose de la poesía de Luciano Durán? sí, realmente es una interpretación exacta, exacta, porque, porque ambos son de la misma línea, ¿no? Política, idealista. Y la reproduce ya colocándole toda la parte literaria, y la obra se llama Los Ojos de la Noche. Él se llama Nonino, el personaje se llama Nonino, pero dentro de la historia es todo real, todos los nombres que aparecen de presidentes, de prefectos, en fin, toda la cuestión del mundo, lo que pasa por el mundo en todo ese tiempo. Seguimos conversando con José Luis Durán Mendoza, hijo de Luciano Durán Boger, un reconocidísimo escritor veniano, boliviano, porque tuvo una connotación nacional. José Luis, ya hemos conocido en la primera parte lo que significó la vida, digamos, de niño, de adolescente y de joven, y de sus inicios en la vida política de su papá Luciano Durán Boger. Me interesa ahora porque creo que es una de las facetas importantes de él, su producción literaria. Si no estoy equivocado, en 1960, él con 50 y tantos años, edita su primera novela. Después de la producción poética, creo que es lo más importante. Es la novela Sequía. ¿Qué es sequía? ¿Qué significa y qué intenta mostrar? Sí, Sequía es la primera novela y es muy breve. Es una novela, hasta el formato es una novela pequeña, pero considerada una de las principales novelas que transformaron
novelística boliviana, la modernizaron, ¿no? Son varios algunos de los autores que fueron considerados así, y sus obras son citadas como esta Sequía, como una de las transformadoras de la novelística boliviana por vuelta de la mitad del siglo XX. Sequía es lógicamente lo que él ha debido vivir y vio en los caminos de nuestro Beni, ¿no? En la época seca, porque los personajes viven en ese mundo donde la tierra está completamente partida, como la vemos por las pampas, más que todo, cuando hemos viajado por carretones y se quebra esa tierra y esa la paja cortadera y todo la hambruna de las bestias, de los animales, ¿no? De carga, muertos, vacas, cantidades. Él toma más que todo, es la tragedia de la ganadería, ¿no? Vista desde los puntos realistas, que es considerada también la novela un realismo casi fantástico, pero es más realismo social, ¿no? La temática, porque muestra siempre va por la lado el margen de lo social, de la tragedia, del dominio y del hartazgo del poder, ¿no? Es diferente al realismo de García Márquez, por ejemplo, que eh, eh, es un realismo mágico, pero en la novela de Luciano Durán Boer hay el realismo mágico, pero desde un enfoque más, no tan, sí, surrealista, pero es más realista dentro de la cuestión de la fuerza, el poder y el abuso del hombre sobre el hombre, como decían, ¿no? Como llaman, cuando la guayochería, cuando la ganadería, cuando destripaban o cortaban a las heces, ¿cómo es? Perdón, a los animales, y lo descueraban en el camino y quedaban las vacas, el ganado quedaba a expensas de las moscas. No podían repartirlo, no lo entregaban a repartirlo, ahí se pudría en el camino, porque lo único que sacaban era el cuero, ¿no ves? Y entonces las reses pues se podrían ahí, y eso lo muestran en ese es el escenario dramático de Sequía. Y la otra parte es la rapidez de la literatura, que es tan dramática y tan fuerte, pero tan cautivadora, que agradó pues a los lectores de aquellas épocas, ¿no? Lamentablemente nuestras juventudes ni la conocen. Los gobiernos en sí, supuestamente según él, las escondían esas obras. Supuestamente ha habido mucho, han escondido, como en casi todos los países, ¿no? De América Latina, a los escritores así de estos niveles de narrativa fuerte, ¿no? A los Y que escriben así es, de modo pero es diferente. más que todo una novela, claro, y era una novela perfecta, porque en su rapidez, en ese tiempo de lectura, eh, el lector convive con la realidad veniana no tienen nombre ni apellido en Sequía. Esa es una de los de las características de esa novela, considerada una obra magistral dentro de la literatura de esa época de Bolivia, ¿no? De Bueno, ese y estilo más que después, todo. en Entonces, 1965, si no estoy equivocado también, viene lo que puede ser la otra cara del Beni. Si en un medio año es claro, sequía,
el otro medio año es agua. Sí, Viene la novela Inundación. claro. ¿Es lo contrario a sequía? ¿Cómo le? Sí, sí, claro que sí. Es un agua por todos lados en la inundación del Beni, y es todo lo que él ha debido ver, pues, ¿no? En esos viajes fantásticos desde su niñez, ¿no? Hasta los años 60, cuando ha vivido los peores. Hay una anécdota de él que le iba a relatar en anécdota, pero ya ha llegado el momento. Hay una anécdota donde él embarca él estaba desterrado, desterrado en el Chapare, por el área del Chapare, y de ahí construye su balsa, una balsa, un callapo personal, ¿no? Construye, lo ayudan a construir. Él se hacía amigo de toda la gente del pueblo, entonces todos le ayudaban. Tuvo muchos camaradas y no camaradas, amistades nomás, gente humilde. Entonces le ayudan a construir el callapo, y él baja, lanza su callapo y baja por todo el río hasta salir al Mamoré, y llega al puerto de Trinidad, en Puerto Almacenes, ¿no? Este, o Alvarador, que, bueno, la cuestión es que llega hasta su pueblo, hasta Trinidad, el pueblo que lo recibió. eh, Va en cierto trecho de la navegación del Cayapo, va esquivando a un tigre que venían bordeando ambas, ambas orillas, tras de esperando que encoste. No tenía que encostar, y baja el río completo, lo baja. Y ahí pues ha debido ver, le ha debido tocar, no sé la época de esa, no recuerdo la época de esa anécdota. Entonces eso ha sido, lógicamente de escribir esta obra, y antes inclusive de Sequía seguramente. Entonces él, ¿qué ha visto? Ha visto a todos esos los dos climas, ¿cómo es? Las épocas del Beni, ¿no? En lo que es su grandeza, en donde se ve en inundación, lo que vemos nosotros cuando viajamos por los ríos, esa grandeza fantástica de nuestro departamento con los ríos, 35, él es el que pone eso en la apertura en las tierras de Nin, con sus 35 ríos navegables. Él es el que lleva la frase a que la digamos actualmente. Los 35 ríos Exactamente, navegables que corren hacia el mar. exactamente. Y esto me Entonces, permite hacer el enlace a la siguiente novela, En las tierras de Lenin. ¿Qué año es? Creo que sí, es el año 67 que se publica En las tierras de Lenin. 67, sí. ¿Cuál El es, 68 cuál es ya estaba publicando. qué contexto es el que cuenta él en las tierras de Lenin, dado que nosotros consideramos esa palabra, Lenin, como una palabra mágica, como algo inventado, como algo histórico solamente? Sí, ¿Qué es las tierras de Lenin en la claro, novela de Luciano? sí. Él cabalmente va a inspirarse en las tierras de Nin, en Cachuela Esperanza. Otra vez había pasado un destierro, ¿cómo se llama? Sí, estaba, le tocó en los años 60, ya la casa Suárez ya acabada cabalmente, ¿no? Cerrada por los años 60, y él le toca en Cachuela su destierro. Es cuando se juntan con los grupos de Aldo Bravo Monasterio, Hortensia Suárez de Bravo, que él toma contacto porque eran amigos de Trinidad también, pero eran también eran camaradas, pues, ¿no? Entonces, los creadores del Palacio de la Cultura
y él está por vuelta del 67, le toca en Cachuela, y luego que lo liberan, él pasa por Riberalta, no, retorna ya el 68 con el libro ya en mano, ya distribuyéndolo, escribiéndolo, ya publicado. Lo escribe en Riberalta. Conocí a una señora no hace mucho, una amiga de Riberalta, ella, jovencita, lo conoció de Riberalta, la muchacha que vivió en Cachuela Esperanza, y ella lo conoció, comía él en su casa de Cachuela Esperanza, de la joven, de esa muchacha, cabalmente, lamentablemente murió en Riberalta hace 2 años atrás, y ella me habló de que ahí la escribía. Ellos le alquilaban un cuartito, le daban un cuartito para que él viva y comía ahí en su mesa con su familia. Y entonces me dijo, era increíble cómo él era sagrado, el horario de escribir, nadie más, ni una mosca, ni un mosquito tenía que molestarlo. Inclusive lo vi trabajando así ya anciano a él en La Paz el 90 y tantos antes que fallezca, y era así, nadie se le podía pegar porque él estaba concentrado. Era un momento mágico donde él estaba con su a mano, y luego ya pasaba en La Paz y escribía a máquina, ¿no? Donde estaba con su máquina. Y entonces en las tierras de Beni, la historia, el argumento gira pues en torno a la Casa Suárez, ¿no? Vista desde sus propios ojos y con sus memorias. Más que todo, lo único que él le cambió los nombres a los autores, ¿no? A los personajes. A los Yo le personajes. pregunté una vez, porque hubo una crítica que alguien me dijo alguna vez que no debió haber cambiado, una persona mayor, y estaba joven, y entonces no tenía cómo defender eso, pero le dije, ya le pregunté a él el 92, antes que él fallezca, el 95, en La Paz, le pregunté por qué le cambiaste el nombre a los personajes de En la Tierra de Nin, y me dijo, bueno, yo cabalmente porque estaba muy tierna la cosa todavía, ¿no ves? Era muy nueva todavía la cosa, todavía en los años 60 recién había muchos familiares, se iban a molestar con todo lo que se hablaba de lo que expresa pues el libro En las tierras de Nin, que era, bueno, la cuestión del abuso del hombre sobre el hombre, sobre la cuestión eh, de todo el abuso en la época del auge de Homero. Y eh, bueno, él escribió lo que escuchó, lo que vio, y en su juventud, ¿no? Porque nace pues en 1904 y va a morir qué decir, Nicolás Suárez por los años 40, y entonces él lo ha debido conocer en su primera estadía cerca. Entonces, y la época de los vapores, de todo, ¿no? De la época. Entonces, él le da un aspecto novelístico, novelado, pero sus personajes son tomados de la realidad. Y él me Gracias, dijo José porque Luis, era muy nuevo todo, ¿no? por esos Perfecto. detalles. Es importante conocer porque es parte de la historia. En realidad son novelas históricas, ¿no? Son novelas, Sí, no sé, quizá, como usted dice, de realismo mágico. Sequía, sí. inundación en las tierras de Lenin. Yo quisiera Realismo, abarcar también una parte importante, usted lo mencionó de paso al comienzo de nuestra entrevista, el asunto de su exilio en Chile. En su sí, estado que en el momento en que él estuvo preso después del golpe contra Allende, él estuvo en el Estadio Nacional y de ahí del Estadio Nacional salió una historia que él es un principal protagonista. Eso yo lo resumo en el sí, nombre de este momento que se llama El poema del pañuelo, si no estoy equivocado. Cuénteme, por favor, yo sí, tengo aquí el texto, si quiere lo empezamos a leer, porque creo que es una de las cosas importantes de la vida de Luciano Durán. Dice ese texto, sí, adiós, ya nos vamos. ¿Volveremos al punto de partida del 11 de septiembre? No, ya nos vamos, hermanos chilenos.
Nadie siembra felicidad sobre la sangre caliente de las calles de Santiago. Ahora partimos de aquí, de este cierre colectivo en nuestros corazones bolivianos. Dos manos se toman de la mano y el hambre hizo que el dolor abriera una profunda fosa. En nuestros pechos, hermanos, recibimos un abrazo de despedida, chilenos y bolivianos. ¿Cómo sucedió esto del poema del pañuelo, José Luis? Bien, la etapa de, esa etapa es otra etapa fundamental, tanto que, vamos a decir, por eso es que su novelística es así, porque cada etapa, si usted puede ver, tanto para su poesía, la primera etapa es de juventud hasta la Guerra del Chaco es más poética, porque ahí es donde se hace poeta, ¿no? Y viene a aparecer los primeros libros de Poesía de la Sangre y Poetas del Beni, ¿no? En Poesía de la Sangre están los poetas perdón, las poesías más bellísimas que él pudo confeccionar dentro de su autoría. Y en Poetas del Beni están los mejores escritores y poetas del Beni que él consideraba y de su época, que son pues la etapa de oro de la poesía beniana y boliviana, ¿no? Aunque no es reconocida por nuestra nación lamentablemente todavía, por la grandeza de la poesía de los venianos. Entonces, esa etapa cabalmente es la parte poética y la otra etapa, la segunda sería de sequía e inundación, que es cuando de la época post-guerra del Chaco, y la tercera para escribir sus obras últimas es pues la época de Chile, ¿no? Entonces, ahí le tocó en Santiago, perdón, en Lima, él había escapado de La Paz porque le habían dicho que por el 71 había ido a Lima, estaba, y el embajador en Lima, el embajador muy amigo de él, que era un notable político boliviano, le llama y le dice, por favor, Luciano, tenés que salir, porque vienen a buscarte, estás en la lista de los que están buscando fuera de Bolivia, y entonces al otro día mismo, no sé, tiene que ir, vuela a Santiago, desde Lima, y es en Lima donde va a producir cabalmente Inundación, ¿no es? Impresa en Lima. Y él llega, bueno, a Chile por el 71 y está ahí viviendo, trabajando y escribiendo Sangre en la Esmeralda, que es la novela que pocos conocen porque es una novela que casi se pierde entera, completamente porque fue publicada por la universidad, la imprenta universitaria de Santiago de Chile, y la tapa era roja, y ahí dice Sangre en la Esmeralda, Luciano Durán Boger con letras enormes, y esa pues es la novela que lo alcanzan a él gracias a esa novela, los chilenos, los del partido dominante, y entonces van y lo, lo, lo alcanzan en un barrio donde él estaba, lo estaban escondiendo, y la obra completa estaba en la imprenta todavía, universitaria, y directamente queda en el panóptico, va al estadio, y ahí cuenta todo lo que pasa en Sangre de la Esmeralda. Bueno, sucede en el Beni, pero los colegas que le piden que él haga un pañuelo, bueno, los pañuelos, ¿por qué? Porque venían los carabineros, los soldados que guardaban el estadio, eh, armados hasta los talones, como decía él, y era grave, ¿no? Violaban a las mujeres, a las novias, a las chicas, a las novias, a las pololas, a las madres, las violaban, y los gendarmes, ¿no? Y entonces, y bueno, el que salía a la cancha, digamos, lo sacaban porque habían hecho los presos, más que todo, lógicamente todos eran políticos, ¿no? De todas partes,
y entonces para evitar que los golpeen, él fue haciendo amistad con los gendarmes y que les hacía a él acrósticos con el nombre de su polola. Ellos le pedían el nombre, le pasaba el nombre de la polola, los gendarmes, y él les hacía acrósticos, vamos a decir, para Rosario, ¿no? Y entonces les hacía unos bellos acrósticos y ellos, lo mantenían al escritor. El escritor era el cónsul, era el embajador de la celda, vamos a decir, porque todos, la celda, ¿no? Todos le clamaban para que él le haga poesía. Y entonces a los gendarmes, y es así que nace, en ese pañuelo van firmando, ¿no? Hay esos escritos y hay otras firmas. Y él, en cierto momento, se ve que lo llaman porque se dan cuenta los superiores, y más que todo porque llega el volumen completo de los ejemplares capturados de la imprenta, que fue cerrada por nada más y por otros motivos de literatura similar. Y entonces él lo llevan a la comisaría en uno de los subterráneos del, del estadio, y ahí le dice el coronel chileno, ¿y usted escribió eso? Y él se lo niega, porque tenía que negárselo, porque decía sí, era peor, ¿no? Claro. Lo mataban directo. Entonces, se lo niega, dice no. Entonces, inmediatamente recibe un culatazo en la nuca, se desmaya. Cuando despierta, él me lo contó personalmente y lo cuenta también en su biografía, eh, él está tendido en el césped del estadio, con otros tantos ahí, castigados, y allá lo ponen como para que él mire. Cuando él despierta, se acuerda, hay una, una hoguera en medio pasto, en media cancha de fútbol, quemando todo. Libros de tantos autores, chilenos, en fin, ¿no? Y entre medio la obra Sangre de la Esmeralda, la obra, el material que le mostraron allá, que le preguntaron si era de él. Ahí votaron todos. Se salvaron de eso, de esa edición, se salvaron unos 100 ejemplares, 200 ejemplares se han debido salvar, que ya consiguió Luciano rescatar estando en Suiza, una vez que consiguió el exilio y el asilamiento en Suiza. El año 72, los libros llegan a Bolivia por el 76, 77, gracias a un sobrino carnal de él, Mozo Greminger Durán, que llegó a ser edecán de Banzer, y entonces Mozo, su sobrino, lo hace rescatar a través de la Cancillería los libros que quedaron que se salvaron del fuego. Esta semana que comienza será especial. Este domingo, la tradicional entrada folclórica universitaria. El martes 18, con todo rigor, se realizarán los actos conmemorativos por la creación del Beni. Lo principal será en la plaza principal, sin duda, ante el monumento a José Vallivián y Segurola. José Vallivián fue el presidente que decidió la creación del nuevo departamento de Bolivia en 1842, hace 183 años. A la espera de esas actividades, mientras tanto, nosotros terminamos nuestra labor en Sachemojos. Espero que les haya agradado el temario de hoy. Tendremos más dentro de una semana. Gracias por seguirnos. Drusurupaya, meme noviono. Gracias, señoras. Drusurupaya, tata noviono. Gracias, señores. Bim o carne de pona semana. Nos encontramos dentro de 7 días.